Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de la profesora Mariana Lima, doctora en Administración de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro. Realizó un postdoctorado en Administración en el Centro Universitario FEI de Brasil y otro en Políticas de Desarrollo Territorial y Políticas Públicas en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Desde 2007 es profesora titular de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y profesora invitada de la Universidad Estatal de Milagro, también en Ecuador. Bienvenidos. Dias, muitas graças, querida Lisa, muitas graças a todos meus companheiros de software, Jéssica, Diana, Georgina, Felipe, muitas graças. Bom dia a todos, todas participantes, bem-vindos. Já les estava estranhando estar por aqui, então é um gosto estar com vocês, espero que tenhamos uma linda jornada. Vou começar minha apresentação com uma parte teórica, ¿sí? Conceptual, dando algunas pautas sobre el análisis de contenido en un ámbito de un análisis cualitativo de datos. Y luego vamos a trabajar un ejercicio de codificação, não só de codificação, porque pareceria que codificação é só vamos a codificar, pero vamos a importar os documentos, organizar e dar algumas pautas práticas sobre o uso de MaxQDA para fazer esse processo de codificação e, claro, vamos também trabalhar alguns informes. Então, temos uma larga jornada el día de hoy, ojalá que nos alcance tiempo, pero vamos haciendo nuestras gimnasias adaptativas y flexibles, ¿no? El análisis de datos cualitativo se busca interpretar y clasificar material lingüístico o visual con los siguientes objetivos. Llamo la atención para material lingüístico porque los datos cualitativos no son solo textos escritos, son también textos hablados, no son solo, por ejemplo, entrevistas transcritas, también estamos hablando de bibliografía, también estamos hablando de normas, leyes, decretos, material totalmente normativo, estamos hablando también de informes técnicos de esos, que, por ejemplo, el BID, la UNESCO, la CEPAL, la CESPAL, também apresentam com estudos técnicos. Estamos falando também de documentos de políticas públicas, estamos falando de páginas web, incluso twitters e textos, todos os textos escritos, não? Então, é um âmbito um pouco mais amplo que só falar de textos. O visual, o que significa também que podemos tratar com análises de dados qualitativos, fotografias, películas, documentales, videos cortos. Incluso hay un trabajo de una profesora colombiana muy interesante analizando el ámbito de la pobreza, justamente usando videos de YouTube. Entonces, el análisis de datos cualitativos es un poco más amplio que solamente hablar de textos, ¿no? Entonces, ese objetivo busca interpretar y clasificar ese material. Entonces, podemos tener varias formas de analizar cualitativamente los datos. Primero, podríamos tener un objetivo de describir un fenómeno a partir de la presencia o ausencia de los conceptos previamente definidos. En este sentido, por ejemplo, el análisis de contenido estaría muy adecuado. Conocer las experiencias subjetivas de un individuo o grupo para entender su contexto y las construcciones narrativas a partir de sus historias y secuencias de relatos. Y ese segundo objetivo, por ejemplo, historias de vida, historia oral, y claro, análisis narrativo, como las personas encadenan y construyen sus historias también, estaría más adecuado. Construir afirmações, conceptos, teorias sobre dimensões e estruturas implícitas ou explícitas de significados e o que representa para um grupo social, um grupo humano, e estaria mais enfocado, por exemplo, em lo que conhecemos como teoria fundamentada ou grounded theory. O explorar as dimensões de poder implícitas ou explícitas a partir de experiências de los indivíduos ou grupos, análise de discurso. Claro que são descrições, são conceitos assim muito simplificados, pero um pouco para poder organizar
y dar a entender también que hay varias formas de analizar los datos cualitativos, ¿no? Y cada uno tiene un alcance. Entonces, el día de hoy vamos a tratar del alcance del análisis de contenido, que es conocido como una técnica de investigación para una descripción sistemática, objetiva y cuantitativa del contenido manifiesto de una comunicación. Esse foi um conceito inicial e incluso foi fundando uma percepção quantitativa da análise de conteúdo desde sus orígenes, ¿no? Entonces, obviamente que pensar en una técnica que cuantifica este contenido, que cuantifica todo ese material lingüístico, visual, es pensar que vamos segmentar essa comunicação em unidades para poder medirla, para poder contar, ¿no? Tenemos que asignar las categorías también para saber la presencia o ausencia. Entonces, es un método un poco más sistemático, más cuantitativo. Sin embargo, a lo largo del tiempo y en el desarrollo de las ciencias sociales, también vemos que el análisis de contenido ha ampliado ese alcance. Él también trata de buscar esos significados a través de un proceso más dialógico con ese texto. Entonces, nosotros tenemos aquí en dos momentos del análisis de contenido que vamos también ver en nuestro ejercicio. Un primero que es ese proceso de cuantificación mucho más sistemático, mucho más cuantitativo, pero no deja de ser um análise de dados qualitativo. E um segundo momento em que se profundiza um pouco, se explora um pouco os significados, através também, claro, de uma sistematização dessa dinâmica de interpretação. Então, em esse momento de análise, de interpretação desse conteúdo, também estamos associando as categorias temáticas a este conteúdo linguístico, a esse conteúdo visual. Estamos também estabelecendo reglas de interpretação, e isso tem que estar explícito em, por exemplo, algum documento que vocês queiram publicar. Então, os objetivos de uma investigação, algo que me parece importante fazer hincapié, que o análise de conteúdo passa também a entender ou a convocar o contexto em donde se habla ou em donde se manifiestan esses conteúdos textuales, visuales, y también lingüísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando también se inserta en un contexto social, en un contexto cultural. Entonces, destituir esta quantificação de este contexto social, também esse contexto cultural que obviamente imprime em nossa aula todos esses processos interpretativos, também seria reduzir o alcance da análise de conteúdo. Então, a análise de conteúdo hoje tem sua parte quantitativa, sim, mas também tem este desafio de estabelecer as conexões também com esse contexto em no qual se insere nuestra habla, nuestras representaciones lingüísticas. Entonces, los objetivos de una investigación para usar el análisis de contenidos estarían asociados a identificar la presencia o ausencia de esos conceptos, pero siempre enmarcado en una práctica social, en una dinámica social de un determinado grupo. El método de análisis de contenido, considerando lo que ya les comenté, debe ser sistemático. Entonces, cuando ustedes trabajen con análisis de contenido, en el momento de describir esa metodología, tienen que organizar cada etapa de una forma muy explícita también. Las publicaciones, hoy las revistas académicas y participaciones en congresos también demandan cada vez más que ustedes evidencien ese rigor metodológico. Entonces, tiene que ser sistemático. Se construye con la asociación de esos materiales a códigos, materiales lingüísticos, visuales, a códigos y a categorías temáticas y su subsecuente contabilización. Y a partir de ahí se construyen los conceptos, las interpretaciones y las representaciones que podrían darse. Deveria apoiar-se em al menos 2 investigadores ou investigadoras e contar com uma planificação e socialização desses acordos. Que acordos são esses? Ou seja, como vas a identificar que um código está relacionado a certo conteúdo, como vai ser esse procedimento de codificação, como se vai contabilizar, como se vai validar essa informação. Todos esses são acordos que têm que construir os investigadores, ou claro, pautados em todos os elementos e fundamentos teóricos do caso, e socializar entre eles. Incluso há certas, como dizer,
especificidades que necessitam também ser incluso capacitadas. Então, isso amerita um processo de socialização com uma capacitação associada para que todos possam codificar de uma mesma maneira ou, por lo menos, similar. Generalmente, também há um momento também de integração desses resultados, em onde há um debate sobre algumas divergências, algumas diferenças que, porventura, que por si acaso, pudieran haver durante esse procedimento. ¿Ya? Há dois métodos que eu queria trazer aqui, dois modelos de análise de conteúdo. Krippendorff, ele trabalha com 3 grandes etapas, um momento em onde há a revisão de literatura, estabelecimento de um problema de investigação, definição de perguntas de investigação e hipóteses, sim? E esta etapa ele chama de conceptualização. Sim? Um segundo momento de um desenho da investigação, eu les queria trazer aqui, porque Krippendorff tem uma visão um pouco mais quantitativa dessa do início da análise de conteúdo, e justamente trabalha várias formas de validação desse processo. Não? E um momento último, que é a análise, tabulação, aplicação de procedimentos estadísticos, a parte descritiva, mas também analítica, interpretação, reporte de resultados e evidência de lo que se valida e da capacidade de replicar esse mesmo estudo. Em essa parte de desenho, Krippendorff nos disse que temos 7 momentos muito importantes. Primeiro, selecionar as unidades de análise. Segundo, criar e definir categorias e códigos, e elaborar um livro de código com uma hoja de codificação, como se fosse um esquema, em onde também vamos a planificar nosso processo de codificação, vamos definir como se atribui um código a certo contexto, em que unidades vamos trabalhar, e etc. Uma muestra, uma definição de uma muestra. Vean que Krippendorff trabalha com termos mais quantitativos e estadísticos. Luego, ele pide, ele convoca a fazer um pré-teste dessas categorias e do processo de codificação. E aí ele instiga, não estuda, pelo menos ele invita a que haja um treinamento, uma capacitação, uma revisão do livro de códigos e teste de confiabilidade piloto entre todos os investigadores e investigadoras que têm esse estudo. Então, é importante que esses são os acordos que eles estavam comentando, não é? É importante que todos que estejam involucrados nessa investigação se reúnam para poder trabalhar esse pré-teste. Luego, há uma capacitação final e um teste de confiabilidade das categorias e, enfim, se chega ao processo de codificação e teste de confiabilidade, etc. Não? Desculpa estar em português, porque eu, em verdade, termino transitando entre os dois mundos. Yeah. E a análise de conteúdo, que eu creio que a maioria de vocês devem conhecer esta autora, Laurence Bardin, é uma autora francesa, que tenta simplificar um pouco mais o processo e torná-lo mais didático. Tem um livro que eu creio que deve ser um dos livros mais consultados, porque é mais acessível sua linguagem, sua forma de comunicar, o método de análise de conteúdo. Então, ela também trabalha em 3 etapas. Tem uma que chama de pré-análise, que é a definição do corpora, é decir, do conjunto de documentos, textos, vídeos que você vai usar para seu estudo. Formula também hipóteses prévias sobre o que você pode encontrar em função de sua pergunta de investigação, define objetivos e elabora alguns indicadores. Então, em esse pré-análise, você trabalha em material, não? Você organiza esse material também. Os softwares de análise de texto, como, por exemplo, o MaxQDA, também o NVivo, Atlas-T e outros, ele tem algumas ferramentas interessantes para organizar esse material e classificá-los, para que você possa descrever esse material também em seus artigos que queiram difundir seu estudo. Não? Então, em um segundo momento, há essa exploração e codificação do material. Essa exploração é ver
cuál es la frecuencia de palabras que existen en ciertos, podría ser incluso por grupos, ¿no? Voy a agrupar las entrevistas, voy a agrupar los textos, voy a agrupar las opiniones, y etcétera, los videos, y puede ser también de todo el material, entonces se explora de una forma, a veces automática también, ¿no? Que el propio software, en ese caso, como estamos usando para el apoyo, nos da algunas ideas de cómo podríamos codificar este material, o la propia codificação mesmo indutiva, que eu chamaria, ou manual também, ou dedutiva, que você já tem os previamente definidos os códigos e vamos aplicar no material. E, finalmente, tratamento de los resultados, em donde se trabalha inferências que poderiam, que claro, são respostas também que se propõem a partir dessa interpretação a la pergunta de investigação e as interpretações correspondentes, considerando este contexto em qual esses textos estão insertados. ¿Sí? Que tipo de dados qualitativos se poderia usar em análise de contenido? Los verbales, entrevistas, grupos focales, entonces estamos hablando de hablas, relatos, narraciones, discursos. Claro que eso ameritaría también una profundización, pero solo dejo ahí como un punto de información. Visuales, fotografías, videos, películas, documentales también, ¿no? La observación de cierta práctica cuando usted está, por ejemplo, observando algún procedimiento en una empresa, algún proceso en una empresa, en una organización, o el consumo, el hábito de consumo. Entonces, hay muchas personas que contratan servicios ¿cómo decir?, de análisis de mercado. Entonces, hay personas que están haciendo investigación simplemente observando cómo la gente compra, adquiere, escoge sus productos en alguna tienda, en algún supermercado. También, entonces, estos también serían datos visuales, ¿no? Y datos textuales, que serían artículos académicos publicados, artículos en revistas no académicos, documentos, transcripciones, como ya les había dicho. El día de hoy vamos a trabajar con esos datos textuales en nuestros ejercicios también, ¿sí? Y el proceso de codificación, ustedes vieron aquí, ¿no? Es parte importante de nuestro trabajo de análisis de contenido, la exploración y codificación del material. La codificación transforma el texto, ¿no? Él transforma todo esse material em algumas categorias temáticas que facilitam a interpretação desse texto. Então, os códigos vão reflejar esses temas, esses subtemas, essas dimensões temáticas de uma investigação, de um estudo, de um fenômeno que você está trabalhando. São palavras simples, podem ser também palavras compostas, podem ser frases curtas, não? Que serão aplicados em um segmento de texto. Esse segmento de texto em análise de conteúdo de Bartan são chamadas as unidades de registro e unidades de contexto. Então, a unidade de registro, a vezes, é esta palabrita que realmente que contém toda a informação, mas você necessita este contexto para interpretar esta unidade de registro. Então, ilustra esses temas, subtemas e dimensões do estudo. A construção de códigos já pode ter 3 formas. Una deductiva, es decir, a partir de una teoría usted ya define previamente los códigos para trabajar su material. Indutiva, durante el análisis de textos, usted va creando los códigos a partir realmente también del texto, de las informaciones, de las inspiraciones que traen este texto. E em MaxQDA, esse indutivo tem momento também que se poderia apoiar em las codificações automáticas. Então, o indutivo vem do texto, não de uma teoria. E se desenvolve durante este processo de codificação. O misto, que pode apoiar-se em essa inteligência artificial, que também induz formas adicionais de códigos, que seria, por exemplo, essa ferramenta automática de codificação, de identificação dos códigos que alguns softwares têm, entre eles o MaxQDA. Mas nós aqui vamos trabalhar no nosso exercício com essa codificação mista. Há 3 etapas em processo de codificação. Claro que neste momento você só vai saber
por fines didáticos, al momento que você vai codificando, isso é automático, termina sendo automático o processo de codificação. Primeiro, você vai ter que decomponer e delimitar a unidade de registro em contexto. Isso se faz em desenvolvimento mesmo da leitura dos textos que você está trabalhando. Então, você já vai identificando de uma forma quase natural qual seria a unidade de registro, unidade de contexto, porque você tem que ler o párrafo, os párrafos com atenção e identificar o que é importante deste texto, deste extrato, desse segmento para seu trabalho. Não? Um segundo momento é de enumeração, definição das regras de recuento. Quando uno cria um código, tem que estabelecer seu conceito, tem que identificar como lo vai aplicar este código, como se vai codificar. Então, essas são as regras de recuento, essas são a enumeração. E a sistematização, quando você classifica e agrega todos os códigos. Então, quando você classifica, significa que você organiza esses códigos em tipo em um árvore hierárquico, qual seria a categoria que agruparia todos os códigos, não? Por exemplo, apropriação social da tecnologia, então, por participação, por imposição. Então, essas imposições são como subcódigos de um código, então você classifica, organiza esse todo e agrega todos os códigos em o livro de códigos. Então, esse livro de códigos também é um instrumento muito importante para se trabalhar uma evidência de que seu processo é sistemático, é riguroso metodologicamente. ¿Ya? Bueno, em termos de conceptos, terminamos. O que vamos fazer agora é um exercício prático com o Max QDA. Então, vamos lá, como diz em português, simbora. Esta é a parte mais complexa para mim de como consigo compartilhar a pantalla, porque vou ter vários momentos em Max QDA. Tenho que abrir, criar um novo projeto, comparto a pantalla. A segunda etapa de que, Marta? A segunda etapa da codificação? Desculpa, estou já respondendo as perguntas. A segunda etapa é a enumeração. A enumeração é quando você define o código, não? Vamos ver agora em exercício prático, já? Define o código, lo dice como lo vai aplicar, e em que situações lo aplica e em que situações não aplica, por exemplo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver también. Vamos a ver en el ejercicio y yo creo que ahí queda más claro. Y cualquier cosa me vuelve a preguntar al final también, ¿sí? Bueno, veamos aquí esas partes, compartir la pantalla de cada parte. Bueno. Gracias, Jessie. Bueno, abriendo el Max QDA, sí pueden ver, ¿no es cierto? Eu creio que sim. Aqui me diz que sim, estão vendo minha pantalla. Então, quando se abre a Max QDA, aparece esta ventana, não? Tem três partes. A direita são os vídeos tutoriais, sim? Aqui, como alguns, como disse, links rápidos, sim? E aqui é o que me interessa nesse primeiro momento, sim? Existem exemplos que vocês, por exemplo, quem está explorando o software por la primera vez, es muy interesante y no tiene datos todavía, es muy interesante. Yo recomiendo uno en especial que es sobre calidad de vida, equilibrio de balance de vida en el trabajo y vida personal, que es un ejemplo que tiene todos los tipos de documentos que usted podría tener en un estudio cualitativo. Pero vamos a empezar aquí a trabajar con un nuevo. Antes, el usuario, yo puedo cambiar mi usuario aquí. ¿No? Como vocês veem, por exemplo, minha computadora está com este usuário por computador, pero eu quero trabalhar, por exemplo, com meu nome. Ou, se você tem colegas compartilhando esse trabalho, poderiam pôr cada um, por exemplo, Lisa Múrcia, não? Então, aqui eu pongo Lisa, e o projeto se guarda com o nome de Lisa, ¿sí? Bueno, como estou trabalhando, e aí vocês veem que vão añadindo toda a informação aqui. Então, vamos usar meu nome, claro, vou abrir um novo projeto.
Y ahí me sale, no sé si sale para ustedes, me sale en dónde voy a la opción de dónde voy a ubicar este documento, ¿sí? Y para el nombre. Yo voy a buscar una carpeta que yo tenía aquí para ese webcast, nuevo proyecto. Yo voy a poner aquí análisis de contenido. Y guardo. Entonces, voy a parar de ubicar porque yo sé que ustedes solo van a ver mi pantalla ahí. Ahora sí. Entonces, mi nuevo proyecto, como ustedes ven aquí, análisis de contenido.mx22, que es la extensión del MaxQDA, él me presenta, él me abre con esas 4 ventanas. La primera ventana del MaxQDA es donde van a ubicarse los documentos. La segunda, cuando yo clico en un documento, me va a aparecer el contenido de este documento. El tercero es sistema de códigos, que va a ser llenado con nuestro trabajo aquí. E aqui, segmentos recuperados. Quando codificamos o texto e marcamos o texto e os códigos, aqui vai aparecer todos os segmentos recuperados. Eu, neste momento, para facilitar um pouco depois o informe final, eu vou criar uma hoja de trabalho para ajudar-me com o último tema de nossa capacitação de hoje, que é o informe análisis. Perguntas, temas e teoria. O MaxQDA tem essa ferramenta que consolida toda a informação. E é extremadamente útil quando você trabalha ou muitos documentos, ou muitos tipos de documentos, ou documentos mais complexos, por exemplo, que queira incorporar. Você está analisando uma política pública, por dizer. ¿Sí? Entonces, tiene en Latinoamérica sobre ciencia y tecnología. Trabaja con Chile, Perú, Colombia, Argentina. Entonces, quieres incluir todos esos documentos para poder consolidar esa información, mismo que el proceso, porque el proceso de codificación, él es cada uno, ¿no? Después usted tiene que entender cómo usted lo realizó todo esto. Y el proceso de codificación se sugiere que cada documento sea codificado, usted termine por lo menos la codificación del documento en un día, ¿no? Si usted demora, por ejemplo, 2 días para terminar un documento, pero que lo siga constante y no deje para después para poder cerrar cada ciclo. Entonces, cada documento es un ciclo. Y usted tiene que tener la idea de todos esos ciclos en su proceso de análisis. Eso quiere decir que necesita las herramientas para consolidar esos resultados. Y esta herramienta que te ofrece el MaxQDA, a mí me parece que en los otros softwares no existe y me parece sumamente importante. Yo sugiero crearla antes, porque durante los procesos de exploración y etcétera del texto, usted puede ir ya mandando esta información para las preguntas, temas y teorías. Entonces, yo voy a crear una nueva hoja de trabajo. No sé si ustedes vieron, yo fui en análisis y la primera opción es crear una nueva hoja de trabajo, ¿sí? Creo nueva hoja de trabajo, pongo el título, ¿sí? Análisis de contenido. ¿Cuál es el propósito y tema que abordan en su estudio? En mi caso, yo estoy trabajando, yo traje para ustedes algunos textos sobre la política de ciencia e innovación en Chile. Su configuración y desafíos. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Las preguntas son importantes, mismo que usted no las tenga, por ejemplo, en una revisión bibliográfica, una revisión documental, mismo que ustedes no las tengan muy claras, pero se van a construyendo a lo largo del análisis. ¿Por qué? Porque te direcciona también cómo lo va a trabajar sus conclusiones, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a dar OK. Creamos nuestra hoja de trabajo. La hoja de trabajo tiene varias partes, tiene los códigos y temas relacionados, los seguimientos codificados, tablas de resumen, los memos relacionados, ahí vamos a ver, visuales y estadísticas, mapas conceptuales de integración de resultados. Al final de la exposición vamos a ver esto con más detenidamente, pero aquí están ya varias partes que van a generar un documento Word con un análisis previo. ¿Ya? Voy a cerrar mi ventana de segmentos recuperados en un inicio y voy a empezar con mi ejercicio. Entonces, voy primero a importar textos PDF y tablas
que eu tenho aqui em mi carpeta. Há vários textos para o exercício. Eu traje um decreto de Chile, traje 2 documentos de política pública, 4 entrevistas sobre ciência e tecnologia, sim, que eu estou chamando aqui de opinião, não só de Chile, estou trazendo uma do Equador também, outra em inglês, em vários idiomas. E aqui, interessante passar, quando o arquivo que vocês têm, a capacidade de Max Curiar de tener los documentos es ilimitada, pero cuando el archivo es más que 5 megabytes, tiene una carpeta como un documento vinculado externamente. Ok. Y ese documento, me parece estar, espera, que importa los documentos yo les muestro. ¿Ya? Ok. Y esos documentos están aquí, en inicio, arquivos externos, ¿sí? Y ahí usted ve lista de arquivos externos, vou mostrar carpeta para os arquivos externos, e você encontra aqui o documento ¿ya? Listo. Entonces, aqui, como vocês veem na primeira ventana, você tem todos os documentos que eu importei para mi exercício, ¿sí? Quando eu ativo o documento, e eu ativo nessa pelotita, vocês veem que ele se transforma em rojo. Isso quer dizer que esse documento eu estou trabalhando e posso, por exemplo, revisar os segmentos codificados e tudo mais. Então, vamos começar o processo de codificação nosso. Eu les dije que o código pode ser dedutivo. Dedutivo, quando eu trabalho, tenho alguns conceitos desde uma teoria e vou trabalhar, já creo mis códigos com antecipação. Posso criar esse código de 2 formas aqui, não? Primeiro, em la barra naranja, códigos, novo código, ou em própria ventana de sistemas de código, se vocês veem, tem aqui uma possibilidade de criar novo código. Então, eu criando um novo código, eu vou dar nome ao código. Então, ciência e tecnologia, vou pôr aqui financiamento. ¿Ya? Puedo atribuir um color específico para este código, ¿sí? E memo de código. Então, Marta e outros, pero Marta que foi que trajo a pergunta. Aqui é onde vou a tratar essa segunda etapa de la enumeração. Vou conceituar o financiamento, o código. Então, financiamento se refere a toda forma de inversión financiera que la ciencia y tecnología de un país puede tener. ¿Ya? Entonces, ahí la enumeración tiene el momento de concepto y el momento de, vamos a dar las reglas del recuento. ¿Cómo voy a aplicar ese código? ¿No? Se aplica a segmentos que contengan la información cualitativa o cuantitativa de la inversión. Se aplica también a lo que no tiene, ¿no? Entonces usted también va a decir, podría contemplar también la no inversión en cuanto a comentarios o cifras comparativas con otros países. Entonces, aquí está la enumeración. La enumeración es esto, es usted definir el código y decir cómo lo va a aplicar o cómo no va a aplicar, ¿sí? Aquí estamos con el nombre del código y voy a poner OK. Y cuando clico OK, este código me aparece aquí en el sistema de códigos, ¿sí? Podría colocar otro, ¿no? Marco normativo. Y poner un otro color y decir, se trata de todo apoyo legal, normativo de un país o de esfera de ámbito internacional para apoyar la ciencia y tecnología. Y así voy.
¿De dónde saqué esos códigos? ¿De mi cabeza? No, de mis lecturas, de mi referente teórico sobre desarrollo de ciencia y tecnología, sobre políticas de ciencia y tecnología, es decir, sobre los temas importantes para ustedes. También podría yo, voy a crear aquí, ¿ya? Un otro código grande, ¿sí? Que yo quiero agrupar. ¿Se acuerdan que yo tengo que agrupar? Essa seria a terceira etapa, sistematizar todos esses códigos, organizá-los e transformar em um livro de códigos. Então, eu vou pôr aqui condições para desenvolver ciência e tecnologia. Ok? Pongo um grande porque eu quero que isso seja um código amplo, esse que seja a minha grande categoria, não? E consequências do desenvolvimento de ciência e tecnologia. Ok? Aqui pongo OK. Então, aqui veio que marco normativo e financiamento são condições e eu arrastros para o próprio código para ir transformando. Então, vocês aqui do lado esquerdo poderiam ver, por exemplo, o grande código, a grande categoria, consequências e condições, e os subcódigos, que eu estou chamando de códigos, assim, o marco normativo e financiamento. Então, o marco normativo são condições para desenvolver a ciência e tecnologia. ¿Ya? A segunda forma de codificar é a codificação indutiva, como les dije, de próprio texto. ¿No? Então, eu vou correr aqui, tenho a Política Nacional de Chile. Sim? Quando clico, me aparece na segunda ventana o mesmo texto, e eu poderia, por exemplo, fazer uma codificação paulatina, sim? O conhecimento, por exemplo, aqui, eu marco o texto, há algumas formas, não? Quando uno vê essa ventana, aqui em cima tem algumas formas de codificação. Poderia eu começar com uma codificação aberta, que é essa codificação que eu vou a construir a partir do próprio texto, sim? E creo e pongo algum código, não sei, conhecimento, como se investigação acadêmica. Já? Pongo aqui, algum memo aqui, e algum comentário. O comentário é interessante, e aí vou dando também outros conceitos que vão aparecendo. Quais são as formas que eu tenho para fazer a análise e interpretação que me ajudam nesse procedimento? Tenho o memo, que me vai ajudar. Memo, há vários tipos de memo. Há memo do documento, que você explica sobre sua investigação de uma forma total. O memo do código, que vai ampliar, e você já vai poder ter esta articulação, esta interpretação, pouco a pouco, paulatina, algum insight que você tenha de determinado segmento de texto. E aí também os comentários. Os comentários são comentários específicos. O memo do código é um memo general, não? Sobre como este código ele se relaciona com seu tema, com seu problema de investigação. E o comentário é sobre ele específico sobre esse mesmo segmento. Então, se é alguma coisa relacionada a como foi realizada a entrevista, ou em este momento a pessoa se quedou em silêncio durante um tempo, ou seus ojos llenaram de lágrimas, ou em algum segmento há uma incoerência na lei. Então, você diz, isso está contraditório, porque disse que sim, disse que não ao mesmo tempo. Então, são comentários específicos de segmento. E paráfrases, que são umas sínteses que você realiza com suas próprias palavras de lo que está relacionado aqui, não? Comentário 1. Então, um pouco para que vocês vejam. E ao momento que eu clico OK, aqui está meu código. Sim? E ele aparece tanto aqui em segmento que me codifiquei, quanto também aqui em esse sistema de códigos. Sim? Aqui me apareceram também outras opções. O mesmo segmento pode ser codificado várias vezes. Sim? Pode ser codificado com colores, quando você não tem muito claro o nome de código que ele vai dar, ou se você quer fazer um destaque sobre alguma coisa, com emoticons, por exemplo, sim? Você poderia, vou desativar a codificação aqui aberta, não? Marco um texto e pongo um emoticon
que sea assim, por exemplo, neutro, ou outros, não, sobre, não sei, sobre estabilidade, não sei o que você quer. Então, os emoticones vão aparecer aqui. E também, por exemplo, você poderia usar esta codificação com um código novo. Sim, um código novo que você estaria ponendo aqui, conhecimento social. Não sei, algum código. Me estou inventando, não? Que o próprio texto te dá essa possibilidade. A outra forma, que les dije que é apoiada em na inteligência artificial, que são esses processos de codificação automática. Em Max QDA tem várias maneiras como usar essas codificações automáticas, não? Frequência de palavras, por exemplo, eu poderia usar, não, tenho que ativar os documentos, sim? Aqui diz, mira, só para documentos ativados. Então, se você tem que ativar os documentos, como les dije, tem que pôr-los em rojito, ou se quer ativar todos os documentos, clica aqui e automaticamente todos são ativados. Vamos em Max Diction, frequência de palavras, por documentos mínimos de letras de palavras. Aqui eu creio que é importante pôr 5, podem pôr 3, 4, o que vocês queiram, pero se você põe 3 ou 2, muitas, por exemplo, de, lá, que, vai aparecer também como uma palavra e vai encargar muito a tua lista. Então, se você clica OK, e aqui me dá uma tabla, não sei se estão vendo minha tabla, sim? Creo que sí, ¿no? ¿Me pueden alguien decir si está me viendo de tabla? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Rafa. Todo perfecto. Entonces, me da mi tabla con todas las palabras que son más frecuentes en todos los documentos, porque yo he activé todos los documentos. En esa tabla, eu poderia, por exemplo, unificar textos. Aqui está política, como vocês veem aqui, política tem 545 vezes que aparece política em todos os meus documentos, sim? E tenho aqui políticas 512 vezes. E eu penso, chuta, pero um não é igual ao outro, como pode? Então, vou arrastrá-lo e automaticamente se suma, ve que há um signo da suma, ¿no? de la matemática, e a frequência se unificam todos esses, sim? Então, como vocês veem aqui também na tabla, te mostra em cada documento quantas vezes, qual é a frequência de palavras que aparece a palavra política. Inovação, desenvolvimento, e tenho algumas coisas que eu quero eliminar, porque são palavras vazias, palavras que não têm significado. Já? Chile, por exemplo, eu não quero, porque obviamente é em Chile que eu estou trabalhando, mis documentos, Caribe, então eu posso eliminar ou clicando em esse verdecito que elimina a palavra como palavra vazia e empieza a criar minha lista de exclusão, ou eu clico também aqui, por exemplo, ação, clico na palavra na tabla e pongo agregar a lista de exclusão. E aí, o que posso fazer? Não? Eu posso fazer, por exemplo, um número de palavras disso todo. Não? Ai, antes eu deveria haver feito reorganizar aplicando. Aqui tenho 500 palavras, é muito. Como vou analisar 500 palavras? Eu vou pôr 50 e já me organiza. A nuvem de palavras poderia ter vários formatos. ¿Sí? Um triângulo, um quadrado, um círculo, ¿sí? Colores distintos também, ¿sí? Como ustedes les guste, ¿no? Al gusto del cliente, vamos dizer assim. E como vocês observam, aqui há como enviar a hoja de trabalho. Eu vou enviar a hoja de trabalho porque tem que ver com nosso informe final. Então, enviar a hoja de trabalho, análise de conteúdo, ¿sí? Poderia também exporta como uma figura, poderia copiar, como tomar uma foto, e assim sucessivamente. E o que poderia ser também aqui para a criação automática de códigos? Eu clico, por exemplo, em informação, não? Já.
llegó información. Entonces, cuando clico, me abre una posibilidad de todos los segmentos de textos que aparecen esa palabra, información en todos los documentos, y tengo la opción de autocodificar los resultados. Entonces, yo clico aquí en autocodificar y pongo, por ejemplo, información, aparece también, no sé, el memo de código, concepto, autocodificar para que yo después, Ana, tengo que después revisar para saber si realmente están bien codificados o no, porque algunos yo puedo excluir, no me gusta la codificación, no estoy de acuerdo, puedo excluir. Entonces yo incluyo aquí una oración antes y una oración después para entender el contexto de esta codificación y luego de hacer esa depuración de mi resultado y clico OK. Entonces aparece, ya vamos a ver, ¿no? 99 segmentos codificados. Entonces, estoy mucho sin tiempo, quiero hacer una exploración inicial para ver cómo están. Entonces, yo puedo trabajar con frecuencia de palabras, con la nube de palabras, con autocodificación, ¿sí? Y me ayuda mucho en esto. Entonces, aquí vuelvo, voy a cerrar aquí. Aquí vuelvo, miren, aparece en mi sistema de códigos la autocodificación con 99 segmentos codificados, ¿sí? Entonces, puedo también tener en Max Dictio palabras clave en contexto. Yo, por ejemplo, podría usar términos de búsqueda de mi de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Quiero saber en términos de contexto, de consecuencias, si realmente hay algún desarrollo o si mencionan esta palabra en las en los textos. Entonces, aquí tiene contexto, 5 palabras. Yo voy a poner como 15 palabras antes y después. 5 es muy poco, no funciona. Clico OK, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, cómo están, ¿no? En este documento, lo que aparece es que el desarrollo está hablando sobre la organización, cooperar y el desarrollo económico. Es decir, ese concepto de desarrollo está en una sigla de una organización, ¿sí? Y aquí sucesivamente, y voy yo o excluyendo, por ejemplo, eso no me interesa, que es solo una sigla, no está hablando exactamente de desarrollo, y voy después refresh, ¿no? Con esa nueva entrada, ¿sí? Y puedo también, miren, ponerme en mi hoja de trabajo. No sé si escucharon, pero hay hasta un efecto auditivo de, wow, estoy yendo para allá, ¿no? Hay también combinaciones de palabras, por ejemplo, ¿no? Usted puede buscar, y eso es una automatización también, palabras combinadas de 3 en 3, entonces son 3 palabras, o 2 palabras, como por ejemplo, política pública, desarrollo social, desarrollo económico, en los documentos, aquí solo para documentos activados, y trabajo también OK, y podría usar esta autocodificación para la codificación automática, ¿no? Y es el mismo sistema, puedo crear, poner en mi hoja de trabajo, puedo, mira, conocimiento científico básico, por ejemplo, podría también usar a partir de aquí, clico aquí, no solo una nube de palabras, pero la propia tabla, clico, aparece mi tablita, digo, con todos los segmentos codificados con esas palabras, y puedo poner, crear un nuevo código y autocodificar, ¿no? Entonces, código, conocimiento científico básico. ¿Ya? Oración, una oración antes, una oración después, y OK. Lo bueno es que está siendo grabado, entonces usted después puede recuperar, y yo tengo 3 seguimientos codificados aquí. Y revisar con tranquilidad. Entonces, o sea, básicamente yo creo que hay muchas cosas que mostrar, pero básicamente son las 3 formas, de codificación. Codificación dedutiva, codificação indutiva em el próprio texto, codificação automática, e me cerrou el Max QDA. Necesito mostrarles más cositas, así que me esperen un poquito más, por favor. Está abriendo de nuevo.
Ya. Eso siempre pasa porque estamos en vivo y en colores. Bueno, aquí como ustedes ven, miren, conocimiento científico básico, 13 segmentos codificados, información, dice 99 y todo. Entonces, vamos a trabajar aquí también con los memos, por ejemplo, memos de código, ¿no? Yo tengo aquí un decreto, voy a poner aquí la opinión, entrevista a Luis Fernández, es una entrevista que está en portugués, por ejemplo, aquí hago una codificación, opa, no codificación, quiero trabajar con paráfrasis, ¿no? Entonces, yo clico en paráfrasis. Paráfrasis es cuando usted hace una síntesis de un cierto pedazo del documento, un cierto extracto, y clico en el texto. Podría, por ejemplo, alguna cuestión así, ¿sí? El profesor Luis es casado y fue profesor de la PUC Río, teniendo larga experiencia con el desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces, aquí yo también simplifico, termino simplificando mi análisis textual. También podría, por ejemplo, hacer un proceso de codificación. Yo tengo aquí, desactivo la paráfrasis, hago una codificación, arrastro mi código que ya está aquí. Por ejemplo, quiero usar un segundo código, un código que yo trabajé en otro lado de la investigación académica aquí, y quiero, por ejemplo, trabajar en este mismo segmento haciendo un memo. Entonces, marco el texto, clico con el lado derecho, insertar memo a seleccionar. Y hago una preanálisis, ¿no? Sobre el conocimiento científico. Entonces, pongo algún comentario X, Y, Z, y puedo incluso poner una etiqueta en mi comentario que es algo sobre texto o sobre la investigación o resultado. Aquí un otro código, podría yo codificar también con un nuevo código. Alteración dinámica. Y hago un comentario. Paráfrasis, comentario, memo, y yo creo que ahí estamos. Entonces, supongamos que yo tengo, solo para mostrarles los informes que tenemos aquí, tenemos dos informes que nos ayudan muchísimo, ¿no? Primero, el informe, el publicador inteligente. En informes, el publicador inteligente, ¿qué te trae? Te trae toda la estructura de códigos suya, con los segmentos codificados en cada uno ya consolidado, y usted puede ir trabajando en eso. Entonces, para que um publicador inteligente seja realmente útil a você, você tem que organizar esse sistema de códigos aqui como algo que pueda ter uma sequência lógica em este informe. Então, investigação acadêmica como consequência de desenvolvimento, vamos poner assim, informação como condições para desenvolver, conhecimento social como consequência de desenvolvimento, conhecimento científico básico como consequência, alteración dinámica voy a eliminar, supongamos que no me gusta de este código, no, pero tengo ahí un comentario, alguna cosa así, voy a dejar solo por eso, ¿no? Entonces, consecuencias, ¿ok? Esos emoticones voy a eliminar solo porque quiero mostrarles cómo queda ese publicador. Entonces, tengo yo organizado mi lista de códigos, ya codifiqué todos mis documentos, voy en informes, publicador inteligente, marco todos los sistemas de códigos, ¿sí? Aquí hay dos opciones: ignorar códigos sin segmentos codificados e incluir memos. Yo voy a incluir memos porque quiero mostrarles cómo queda, ¿ya? Tengo un título: informe preliminar, prueba, y
pongo siguiente y finalizar. Y voy a parar de compartir la pantalla para poder abrir mi documento Word y mostrarles cómo queda esa estructura del código, del informe, ¿no? Del informe del código. Entonces aquí miren, cuando me traslada Word, tengo mi hoja y todos, vean cómo es, tienen la lista de documentos, me presentan todos mis códigos con mis subcódigos y aquí los memos y comentarios también. La lista de documentos, ¿sí? Que usted incluso podría sustituir por una hoja de clasificación, en el caso de este webinar, y todos los seguimientos codificados, miren, con los comentarios, ¿sí? Aquí era un comentario, cuándo fue creado el código, entonces datos cuantitativos también, miren, al área 269, hay un memo, ¿sí? Memo sobre conocimiento científico, los memos están aquí, y se va construyendo, eso facilita porque tú estás haciendo un análisis cualitativo, interpretativo y podría apoyarse aquí también, ¿sí? Y lo otro, como ya les había también indicado, que era la hoja EPTT, ¿no? Es esa hoja de trabajo. Entonces, yo estoy aquí en análisis, en mi hoja de trabajo. ¿Dónde está mi hoja de trabajo? Ya, tengo aquí, no es. Análisis de contenido. Ya, aquí estamos mi hoja de trabajo. Entonces, yo puedo arrastrar para acá todos los códigos, ¿no? Añadir elementos. Construyo todos mis códigos van a ser segmentos. Los segmentos parafraseados también. Quiero incluir las paráfrases. Como vocês ven, también puedo traer para acá mis paráfrases. Ok. Como vocês veem, já aparecem todos os meus segmentos codificados, meus códigos com os segmentos, é uma tabla interativa, dinâmica. E aqui eu posso já também fazer alguns comentários sobre estes códigos, não? Do que eu, vendo todo em conjunto, posso ter insights. Los segmentos, quando importo segmentos, eu poderia arrastrar os segmentos aqui. Como lo hago? Vou a minimizarlo. Y ahí me aparece aquí en esta ventanita. Entonces yo tengo que, primero, ir en inicio, voy en vistas de pantalla, traigo de nuevo la ventana de seguimientos recuperados aquí. Y quiero que en todos los documentos me diga, me muestre, me evidencie el código de información, ¿sí? Todos los seguimientos codificados están aquí. Entonces yo podría, por ejemplo, mandar, traer. Aquí tengo este segmento y este, pero traer para mi hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, yo traigo para... Ay. No me está ayudando. Esperen un poquito. Aguanta. ¿Por qué no está? Debería estar. Funciona todo cuando estamos planificando, ¿no? Y después ya me dejan mal. Entonces voy solo con uno. Un seguimiento, pongo por aquí. Ah, yo ya sé. Es que uno tiene que agarrar por el cochetes, ¿no? Entonces agarra uno, viene para acá. El otro seguimiento, no me gusta ese, quiero... Déjame ver aquí, bueno, para más facilitar.
Aqui um outro, por exemplo, um outro segmento, e vou arrastando mis segmentos que já estão codificados. Também tenho a opção de fazer algum comentário aqui abaixo. Cada uma dessas pestañitas tem a opção de fazer todo. Tablas de resumen no hemos trabajado, los memos relacionados, yo podría añadir los elementos, seleccionar todos los memos, poner OK y me vienen todos los memos, ¿sí? Significa que aquí yo podría también seleccionar. Los visuales estadísticas, miren cómo ya está por aquí nuestra nube de palabras, ¿sí? Mapas conceptuales e integração de resultados. Não trabalhamos com mapas conceptuales e aqui você poderia também fazer como suas conclusões também. Terminado esto, você exporta a hoja de trabalho, já estamos trabalhando, já estamos finalizando, não? Informe. Ok. Ok, tenho que parar e mostrar-lhes o documento Word. E já estamos casi terminando. Só um minutico para abrir. E aqui está. Voilà, como dizem os franceses. Análise de conteúdo tem aquele título de lo que eu les havia comentado, as perguntas, tem toda a tabla de conteúdos claro, com a estrutura desse PTT. São os códigos, os segmentos, os resultados, as tablas de resumo, os memos relacionados, e você vai também já tem como um avanço de todo o seu informe, não? As tablas, as estatísticas, tudo o que você... Mira, incluso as tablas que havíamos também exportado, as combinações de palavras, aqui estão. Bueno, foi um pequeno maratón, pero eu creio que logramos, por lo menos, culminar com os objetivos desse seminário, que é dar as pautas de análise de conteúdo, fazer um exercício de codificação e elaboração de umas principais saídas, como se consolida todo isso, porque é importante fazer só hincapié em algo para dar-lhes a palavra às perguntas, que análise de conteúdo não é só codificar, tem esse mais de la interpretação de los resultados. Então, essas ferramentas de consolidação são sumamente importantes. Há outras ferramentas, pero isso demandaria um curso completo de fazer análise de conteúdo, de usar vários exercícios, pero de todos modos, les dejo aí as inquietudes, a motivação, as ganas de seguir adelante. Um abraço. Muitas graças, Juan. Assim me acholo. Me quedé roja. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Mariana, muchísimas gracias a ti. Tenemos acá algunas preguntas, entonces voy a ir leyendo primero las preguntas en español y luego procedo con las preguntas en portugués. La primera pregunta es, ¿qué sucede cuando el trabajo se realiza como parte de un trabajo de doctorado que es individual? Más allá de que los tutores, no hay dos personas para validar los códigos. ¿Eso genera problemas para usar esta metodología de análisis? Bueno, supuestamente debería el tutor, su director de tesis, su orientador, en portugués, el orientador, supuestamente deverían acompañar ese trabajo, ¿no? Y el tutor y orientador debería ser esta contraparte de usted para llegar a los acuerdos y etcétera. Si no, yo sugiero siempre un otro compañero de colega que podría ayudarte en esa construcción. ¿Por qué es importante la validación? Los estudios cualitativos son muy cuestionados por la corriente positivista. Entonces, nosotros tenemos que tener, como investigadores cualitativos, que evidenciar essa construção, esse rigor metodológico. Então, se você não tem essa colaboração, não busca essa colaboração, poderia ser, em algumas revistas, poderia não aceitar sua publicação, por exemplo. Então, em um trabalho de doutorado, você poderia convocar alguns companheiros, por
que es un trabajo para construcción de conocimiento, o su tutor, para poder, por ejemplo, hacer ese proceso de lo que llamamos de triangulación, ¿no? Tener otras opiniones y ir conyugando y ir llegando a acuerdos. Porque si la validez podría quedarse comprometida y no tener usted el resultado, ¿no? Para usted parecer brillante, pero tienes que tener... ¿no? El proceso de evaluación, por ejemplo, por pares académicos, te ayuda a tener un poco de perspectiva de que a veces tú no tienes toda la razón. ¿Cuántas veces yo misma ya mandé trabajos que yo estaba así feliz, contenta y me vinieron millones de observaciones? Entonces, es bueno tener ese apoyo, ¿sí? Para validación, sí. Gracias, Jessie, gracias. Perfecto. Voy a hacer un paréntesis antes de continuar con la siguiente pregunta, y es que en algunos minutos hacia el final compartiremos una encuesta con ustedes para que por favor nos ayuden a diligenciarla. Allí van a encontrar un espacio también para que nos puedan compartir esos temas que les gustaría ver que abordemos acá en esos espacios de webcast. Entonces, muchas gracias y continúo con la siguiente pregunta. Nos preguntan, además de las nubes de palabras, ¿de qué otra forma se pueden representar las codificaciones con MaxQDA? Existen, déjame ver si consigo tener aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, déjame ver si puedo compartir. Ahí amplía un poquito algunas cosas que no conseguimos Por supuesto. ver. Muchas gracias, mi Linda. Mira, existen aquí algunas herramientas visuales que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, gráfico comparador de documentos. A mí me encanta ese, ¿no? Usted podría, por ejemplo, solo para documentos activados. Claro que debería tener más, creo que voy a usar uno de los ejemplos, ¿sí? Para que muestre, porque el ejemplo ya está más codificado. Pero ya les digo, hay tendencias de palabras que muestran cómo está una tendencia de palabra en el documento, ¿no? Quién habla qué, en qué momento, cuánto, que tiene más o menos información. Tiene gráfico de comparación de los documentos también para mostrar cómo están definidos y tiene colores también de esos gráficos y los mapas, por ejemplo, relaciones de códigos, etc. Déjame abrir aquí un documento de esos de ejemplo. Ay, perdón, es que se cerró es la ansiedad, porque uno empieza a cerrar un documento y termina cerrando el software. Pero ya abro ese documento que les dije que soy enamorada como ejemplo, que es el equilibrio de vida familiar y laboral. Está en inglés, es una encuesta que realmente creo que Max QDA realizó justamente para hacer capacitaciones. Y, ¿dónde está? Work-life balance. Ahora sí. Perfecto. Ok, copia de seguridad. El Max QDA solo una puntualización, sí. El Max QDA, él no tiene una herramienta de grabar, pero graba automáticamente copias de seguridad también. Entonces, si usted mismo que se olvide, el Max QDA te ayuda en ese sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, herramientas visuales. Voy a hacer un focus group y voy a trabajar con todos los focus group y con las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Con las entrevistas. Y puede, por ejemplo, gráficos de comparación de documentos, solo para los documentos activados, textos y tablas, ok. Y mire, aquí usted podría, por ejemplo, ver cómo están esos documentos, ¿no? En qué parte, claro, esto aquí son colores de los códigos que usted atribuyó, usted se acuerda cuando usted define código, usted pone los colores, y aquí usted va a saber, por ejemplo, para Mateo, cuáles son las palabras, los códigos que él más mencionó, en qué momento, porque el documento se queda dividido, esos 1, 2, 3, 4, hasta 13, son las divisiones del documento en donde se abordó más el tema, ¿no? El código azul,
cuál sería la información. Aquí abajo tenemos que el código azul es sobre el balance de vida personal y de trabajo. Y el código amarillo, por ejemplo, es sobre la situación de trabajo, ¿no? El contexto de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve el código azul, esta persona que Cris habló más de... o poderia ser documento textual também, que documento de política pública hable mais, por exemplo, sobre a parte social que da política mesmo. Então, aí você poderia, incluso, tejer algumas argumentações e etc. No, o retrato de documento, veja, aqui poderíamos, incluso, usar diferentes formatos, diferentes colores, mostrar leyenda, por ejemplo, autocodificación sobre familia, y también tiene posibilidades, por ejemplo, de usted ver por temas, ¿no? Por temas o por personas, y modificar su análisis. Eso sería una otra forma visual, por ejemplo, a tendencias de palabras que estaba comentando para ustedes. ¿No? Aquí, por ejemplo, las frecuencias más palabras como las palabras más frecuentes, hasta dilexia tengo, cómo ellas se van acompañando y quién dijo qué. Entonces, usted coge aquí work, por ejemplo, 4 veces tiene más fuertemente, el segundo más, y así sucesivamente. Entonces, hay otras formas visuales, gráficas y comparativas, matrices, por ejemplo, de relaciones entre códigos, ¿sí? Vamos a poner todos los códigos, no sé si eso va a salir más, ¿no? Más bien columnas, todos los códigos, vamos a ver cómo nos sale aquí. Sí, entonces aquí hay una comparación entre los códigos con los documentos y usted podría, claro, pasar también para su hoja de trabajo y hacer una visualización. Por ejemplo, aquí dice de los números relativos, cuántas veces aparece esos códigos en cada uno de esos elementos, ¿sí? Esse, por exemplo, o cruce da matriz entre códigos é sumamente útil para análise de discurso. Pero outro tema, outro webinar. Desculpa, Jessie. Perfecto, no hay problema. Bueno, nos preguntan, posterior a las codificaciones, ¿de qué manera tomamos los datos emitidos en las tablas, autocodificaciones, nubes de palabras para poder darles una interpretación textual? ¿De qué manera tomamos? Bueno, una de las formas es este informe integrado que les dije, ¿no? Por ejemplo, el publicador inteligente te trae todos los códigos de documentos segmentados. Pero eso en términos de texto. Cuando integran las tablas, las nubes de palabras, ese PTT, esa hoja de trabajo PTT, de que es pregunta, tema y teoría, él te agrupa todo, te agrupa las tablas, los gráficos, entonces te organiza todo ahí. Y usted, claro, podría combinar ambos documentos también. Por ejemplo, hacer el análisis más textual, traerlo también para su documento y usar esa estructura que te ofrece el Max QDA para su informe final. ¿Sí? Porque ahí tú incluyes, claro, tú puedes modificar como cualquier documento Word. Entonces puedes poner, por ejemplo, el inicio, la introducción de tu artículo, después usar la otra parte de categorías, de códigos, de las tablas, y ir juntando todo esto. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno, Mariana, por cuestiones de otros eventos nos disculpamos, tenemos que cerrar. Sin embargo, ya dejamos vía chat nuestros correos para que por favor nos envíen las preguntas que quedaron pendientes, y de igual manera vamos a poner la encuesta para que por favor ustedes la puedan diligenciar y nos puedan sugerir también algunas temáticas que desean que abordemos en estos espacios de webcast. Muchas gracias. Elisa, por favor, puedes poner la encuesta. Mariana, muchas gracias. Te extiendo de igual forma los agradecimientos, las felicitaciones de nuestros asistentes, y como siempre, muchas gracias a ti y a nuestros asistentes por participar, porque estos espacios son mucho más nutritivos y más participativos cuando ustedes nos envían sus preguntas, cuando hay interacción. No sé si estás de acuerdo con eso. Muchas gracias, claro que sí. Me encanta la interacción. Yo vi ahí una preocupación mientras
están respondiendo las encuestas, Jessie, si hay interfaz de NVivo con MaxQDA. Hay algunas herramientas que sí, por ejemplo, el libro de códigos, la estructura podría ser usado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, su sistema de códigos o la matriz de clasificación, que para NVivo es matriz de clasificación, aquí podríamos ser matriz de registro bibliográfico, registro de los documentos, se podrían exportar, porque se exportan a Excel, y Excel tiene esa interfaz con ambos documentos, o se exporta a, como es el libro de códigos, tiene una extensión, me olvidé ahora el nombre, pero también que es asimilada por el NVivo. Entonces, tiene algunas herramientas que sí se podrían ser asimiladas por NVivo, en términos de documentos, no de análisis, ¿no? El análisis, yo creo que cada uno tiene sus herramientas de salida, sus informes de resultados. Eso quería solo comentarles. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Y gracias, querida Lisa, querida Jessie, todos de apoyo. Muchísimas gracias, Mariana. Y cierro acá para comentarles que si tienen alguna pregunta de costos del software y demás, he venido interactuando con ustedes durante la sesión, pero nos pueden escribir también a entrenamientos@software-shop.com. Ya lo dejo en el chat. Muy bien. Muchas gracias. Feliz día, feliz fin de semana. Chao, chao, chicos y chicas. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.